Muy buenas noches, estimados estudiantes. Pues nuevamente un gusto compartir con ustedes. Estamos ya en la semana 3, donde vamos a trabajar otros dos temas muy importantes que pues tienen que ver con las siguientes categorías, lo que refiere a la explicación científica, el individualismo metodológico, la epistemología, metodología y teoría social. Son temas por demás fundamentales para iniciar de manera fundamentada prácticas de investigación desde una perspectiva metodológica que contemple pues principios, ejes y dimensiones desde una discusión y desde un debate epistémico que bueno nos lleve a tener mayor claridad en la posición, en la elección, en la opción metodológica. De hecho, quiero iniciar con lo que voy a terminar en esta exposición. Eh, Generalmente, en la actualidad, bueno, el debate entre las elecciones de una metodología cualitativa o cuantitativa o mixta o holística, pues luego suelen ser elecciones muy pragmáticas, ¿no? Aún y cuando se tenga en cuenta ciertos principios rectores a la hora de la elección. En esta semana vamos a conocer un poco los fundamentos epistemológicos, vamos a ver un poco los debates que originan este tipo de perspectivas metodológicas en la investigación. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Es un tema, como ya les decía, muy interesante, que se va a abordar con dos temáticas, con sus temas cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la primera, ya estamos en el tema 5 de la semana 3, es la explicación científica e individualismo metodológico. Estos son los subtemas que me gustaría más bien resumir, resumir toda esta cascada de acontecimientos teóricos de la siguiente manera. Eh, Cuando hablamos del individualismo metodológico, recurrimos a autores como el propio Max Weber, Emil Durkheim y otros más que están trabajando, incluso Pierre Bourdieu, que están trabajando sobre esta línea desde una perspectiva muy crítica en el caso de Bourdieu, ¿no? En el caso de Max Weber me parece que más bien es como la iniciación de esta perspectiva metodológica. Y es por demás interesante porque el individualismo metodológico no se puede comprender si no se aborda también el individualismo ontológico y el propio individualismo político. Es decir, son tres grandes planos de análisis que son muy sugerentes en este sentido. Cuando hablamos del individualismo metodológico, nos referimos a la reducción de una explicación muy general de corte social a la conducta de un individuo. Es decir, es una reducción muy trascendental en ese sentido. Y bueno, a partir de allí, pues hay críticas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del individualismo político, ¿no? Decir que las acciones de los hombres, de los individuos, digamos, de manera aislada, van a transformar el estado de cosas social o la realidad, pues se me hace también muy atrevido, ¿no? Unos escritos de Eduardo Galeano muy interesantes. Realmente no sé si la cita sea realmente de Galeano originalmente, pero la toca en el libro del mundo de los abrazos, ¿no? Donde dice que gente pequeña en muchas partes haciendo cosas pequeñas, pero que de alguna u otra manera son prácticas que van a transformar la realidad desde una perspectiva muy generosa.
No es una crítica a Galeano, me parece que es como más bien es un utopista y es muy interesante lo que plantea, pero en términos metodológicos, la reducción hacia el individuo y dejar de lado al colectivo me parece sumamente como muy arriesgado, ¿no? Pero sin embargo, hay cuestiones allí a favor y en contra, ¿no? Una de las cuestiones a favor, pues es de que la reducción, en términos metodológicos, pues ayuda a comprender mejor, digamos, a tener un mejor detalle, ¿sí? De cierto fenómeno, de cierta práctica. Sin embargo, también esa reducción puede dejar cuestiones, digamos, sin tocar, que son fundamentales en los análisis metodológicos, digamos, la, la reducción así tan radical, ¿no? Pues bueno, eh, hay historias muy interesantes, incluso en este asunto del reduccionismo político, ¿no? De decir que bueno, la práctica de un individuo sintetiza, por ejemplo, la posibilidad de un cambio a nivel macro. Por ejemplo, las teorías del liberalismo económico, las primeras iniciativas del neoliberalismo económico en Europa, ¿no? A través del teórico von Hayek, que digamos era de los iniciadores de los programas neoliberales en Europa a los años 50. Y pues más tarde, por ejemplo, Margaret Thatcher, ¿no? O sea, cómo se va como, digamos, ese programa neoliberal tiene su anclaje en un individualismo metodológico y también político, en una serie de reducciones, ¿no? Eh, Incluso hay algunas historias muy interesantes donde el filósofo y el epistemólogo, Karl Popper, que ya vimos en todas las semanas, también digamos, se ascribe a esos programas del neoliberalismo en algunas reuniones con el propio von Hayek y con otros intelectuales y economistas y políticos, ¿no? Tiene un libro muy interesante que es La Sociedad Abierta, Karl Popper, y tiene varios textos muy interesantes que dejan ver como una posibilidad, así como de adscripción a esa corriente económica. Igual también, gran parte de su epistemología tiene una carga de categorías darwinianas, ¿no? Esto como de las teorías que pueden sobrevivir a otras teorías o la adaptación, etcétera. Cuestiones muy, 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 muy interesantes que, bueno, están por ahí escritas y que me parece que en quienes, digamos, en la actualidad pudieran estar, este, digamos, promocionando este tipo de reduccionismos metodológicos, ahí pueden encontrar un anclaje epistémico muy interesante, ¿no? Entonces, creo que es algo muy, muy ingenuo también, pues, en cierta medida, permitir de manera así como muy acrítica que este reduccionismo metodológico es ingenuo, ¿no? No es un pleonasmo, está acomodado el discurso, pero pareciera que no podemos permitir ese lujo a una perspectiva que me parece desplaza al colectivo, ¿no? Incluso en los análisis políticos, si hablamos de reduccionismo, pues pudiéramos decir que una práctica emancipatoria muy interesante como es la del feminismo, pudiera reducirse a que, por ejemplo, si la práctica emancipatoria o la expresión de una militante o de un militante de ese movimiento es corrompible o no es, digamos, en cierto sentido, compatible con los principios que asume el movimiento, pues entonces desde un análisis reduccionista pudieras decir que el movimiento no tiene un futuro a partir de la práctica de un individuo, ¿no? Que no asuma los principios, ¿no? Del movimiento, ¿no? Igual pasaría con otras cuestiones
éticas, con cuestiones normativas, con cuestiones pues académicas también, ¿no? En este reduccionismo, pues también hay alternativas, ¿no? También están los antirreduccionismos, ¿no? Y los holismos, ¿no? Aquellos que consideran que el reduccionismo es en sí, como dijera también Boaventura dos Santos en su Epistemología del Sur, pues un epistemicidio, ¿no? Al no contemplar ciertas dimensiones, ¿no? El holismo podemos decir que es un análisis más multidimensional y que no tiene un punto de partida concreto, ¿no? En el análisis, muy parecido también como a los rizomas en Deleuze y en Guattari, que también vamos a comentar algo de ellos en la sesión presencial. Pues bueno, vamos también aquí a finalizar también ya con el otro tema que tiene que ver con el positivismo y el comprensivismo, ¿no? Y dos versiones del comprensivismo. Miren, estos dos ejes son muy interesantes porque nos dan pie a plantear aquí un debate necesario, un debate muy necesario. Por eso me voy a ir hacia los desafíos. Van a encontrar en cada subtema una introducción, una explicación muy concreta, muy breve, para que tengan una visión y obviamente pues con los recursos y con las clases que vamos a tener, pues esto tiene que quedar más que claro, ¿no? Quiero irme a los recursos de la semana porque en todo este marasmo de situaciones epistémicas aparece una posibilidad muy importante para la formación doctoral de ustedes, la cual comprende la elección finalmente en algunos de sus investigaciones, por qué metodología a optar, si es una metodología cuantitativa, una metodología cualitativa. Y entonces, si es pensar en el sujeto, si es pensar en la subjetividad, y en otros casos, pues también es pensar, ¿no? En las generalidades, en estos datos un poco más cuantitativos, más estadísticos, que también son muy interesantes, ¿no? O sea, no se trata de desplazar un paradigma por otro, sino más bien sería, bueno, pues conocerlos y comprenderlos y pues elegir, ¿no? De acuerdo a nuestros intereses, ¿no? También tomen en cuenta que un objeto de estudio, pues es el que va a determinar, más que nada, va a determinar el tipo de metodología. Pues bueno, tenemos una lectura donde vamos a entrar a un primer debate que tiene que ver con el paradigma aristotélico y el paradigma galileano, ¿no? Entonces, es un texto muy interesante que fue publicado en Chile y que van a encontrar en la liga que ahí se expresa ya. Y también un video muy interesante sobre la tradición aristotélica y galileana, ¿no? Van a notar ustedes cómo en ese debate entre aristotélicos y galileanos ya se deja ver, ya se deja ver las características de la metodología cualitativa y la metodología cuantitativa. Y también, pues bueno, la opción epistémica sobre la comprensión o la explicación, ¿no? Que tiene que ver más con cuestiones cuantitativas, la última. Entonces, va a ser muy interesante que podamos comentar y debatir sobre estos aspectos. Y finalmente, bueno, hay una tarea que aquí, bueno, hay otros recursos. El recurso que planteamos para esta semana, para esta sesión, para este tema, para estos dos temas, es el libro de Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales de Mardones. Es un libro importantísimo, ¿no? De Editorial Fontamara. Aquí van a encontrar la liga para descargarlo sin ningún problema. Dentro de ese libro también viene asentado este debate entre la tradición galileana y aristotélica, ¿no? Y precisamente, bueno, identificando esas dos tradiciones, identificando ese debate, vamos a realizar un cuadro comparativo que nos ayude, pues a la realización de de este desafío. Aquí lo tenemos, vamos a completarlo porque no está aún completo. Dice, a partir de la lectura en el siguiente link,
realizo un cuadro comparativo, aquí por aquí hay un error, vamos a borrar esta S, un cuadro comparativo desde la tradición aristotélica y galileana. Y lo último, que es, bueno, esta parte, bueno, lo que se solicita es que sí se realice una lectura puntual e identifique, ¿sí? Las características de las dos tradiciones. Por último, hay que preparar una participación para la clase sincrónica, donde el punto sea los aportes del debate epistemológico entre aristotélicos y galileanos. Siempre hay que llegar muy preparados a clases. Recuerden también que van a encontrar su rúbrica. Y bueno, me gustaría que estuviéramos en contacto. En la educación en línea, pues es importante la comunicación. Entonces, yo aquí voy a estar con ustedes en plataforma y buscaremos en otros canales, ¿no? También más efectivos para poder estar con ustedes. Pues les envío un abrazo, estamos en la semana 3 y estamos en el tema 5 y 6. Ya nada más nos falta una, una semana, dos temas que vamos a presentar a continuación. Pues un fuerte abrazo y sigan adelante en su formación doctoral. Es un placer siempre saludar.